El cartel apareció en plena Ruta 33, en ese tramo largo y oscuro entre Rufino y Huinca-Renancó, donde de noche no se ve una sola casa. Luces naranjas parpadeando bajo la lluvia decían: obras, desvío obligatorio. No dudé. Giré a la derecha. Eso fue en 2019, una noche de marzo cuando volvía solo de visitar a mi vieja en Santa Rosa. Había llovido todo el día y el asfalto brillaba negro bajo los faros. La radio pasaba un tema de Spinetta que se cortaba a cada rato por la estática. El camino alternativo era angosto, sin línea pintada. A los costados, monte cerrado de caldenes y algarrobos. Oscuridad total. El motor empezó a sonar raro, un ronroneo irregular que nunca había escuchado antes. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero solo conseguí más estática. 5 kilómetros después vi las luces. 2 puntos blancos quietos en medio del camino. Una Amarok gris metalizado, detenida en diagonal, con las balizas apagadas pero los faros encendidos. Frené a unos metros. Esperé. Nadie se movió. Bajé del auto. El barro se pegaba a mis zapatillas. El silencio era antinatural. Ni grillos, ni ranas, ni viento. Solo el goteo lejano de la lluvia sobre las hojas. La camioneta estaba caliente. El capot vibraba apenas. Puertas cerradas, sin llave en el contacto. En el asiento del acompañante había un termo de Stanley abierto, todavía humeando. Me alejé caminando hacia atrás sin darle la espalda. Arranqué rápido. El corazón me latía en la garganta. Unos metros más adelante el asfalto cambió de golpe. Pasó a ser un tramo viejo, destruido, lleno de pozos que mi auto esquivaba por reflejo. La luz de los faros parecía no llegar muy lejos, como si la oscuridad se la tragara. Y ahí lo vi otra vez. El mismo cartel, idéntico. Obras, desvío obligatorio, ruta principal a 2 kilómetros. Exactamente el mismo. Me quedé paralizado con las manos en el volante. Miré el reloj del tablero. 23:47. Miré de nuevo 30 segundos después. 23:47. Seguí manejando en piloto automático, con la respiración corta. No sé cuánto tiempo pasó. Podría jurar que fueron 10 minutos. Pero cuando volví a ver el reloj marcaba 23:51. El camino se ensanchó de golpe. Líneas blancas pintadas, reflectores en la banquina. Un cartel que decía Huinca-Renancó, 78 kilómetros. Estaba de vuelta en la Ruta 33. La radio volvió sola. Spinetta seguía cantando como si nada. Llegué a mi departamento en Río Cuarto a la madrugada. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía ese cartel repitiéndose y el termo humeando en el asiento vacío. Al día siguiente busqué en Google Maps. No había ningún desvío. Llamé a Vialidad Nacional. Me dijeron que no había obras programadas en ese tramo en todo el año. Fui a la comisaría de Huinca-Renancó a preguntar por la Amarok. No había ningún reporte de vehículo abandonado. 3 semanas después volví de día por la misma ruta. Fui atento todo el tramo entre Rufino y Huinca-Renancó, tratando de reconocer el lugar. No encontré nada. Monte cerrado, continuo, sin interrupciones. Ni huellas de neumáticos, ni señales, ni caminos laterales. Como si nunca se hubiera abierto nada ahí. Pregunté en la estación de servicio de Rufino. Un viejo que atendía me miró fijo cuando describí el desvío. ¿Vos viste una camioneta?, me preguntó. Asentí. Se quedó callado un rato largo. Después dijo: hay otros que también la vieron, pero nadie habla de eso. No me dio más explicaciones. Se dio vuelta y siguió limpiando el mostrador. Desde entonces prefiero dar la vuelta por rutas más largas, aunque tarde más. Y si alguna vez me toca volver a pasar por ese tramo de noche y veo un cartel de desvío, sigo de largo, aunque tenga que pasar por arriba. Esto que les voy a contar pasó hace como 20 años, pero mi primo Darío todavía se pone mal cuando lo mencionas. Él venía manejando su Fiat desde Paso de los Libres, volviendo de un velorio. Era pasada la medianoche y justo cuando agarró la ruta 14 rumbo a Corrientes Capital, se largó una tormenta de esas que te ciegan. Lluvia espesa, constante,
de la que no te deja ver más allá del capot. Los limpiaparabrisas iban al máximo, y aún así apenas se distinguían las líneas del pavimento. La ruta estaba completamente desierta. No había luces, no había otros autos. Solo él, la lluvia y la oscuridad. Iba despacio, agarrado al volante, con el cuerpo tenso. El sonido del agua golpeando el techo era ensordecedor, como si algo le cayera encima sin parar. Y entonces lo vio. Un tipo parado en el medio de la ruta, quieto, inmóvil bajo la lluvia. Darío clavó los frenos. Las gomas chirriaron y el auto quedó a menos de 2 metros del hombre. Lo primero que pensó fue que estaba herido, que había tenido un accidente y necesitaba ayuda. Pero el tipo no se movía. No levantaba la mano, no hacía señas. Solo lo miraba fijo, empapado, con la lluvia cayéndole encima como una cortina. Darío tocó bocina. 1 vez, 2 veces. Nada. Le hizo señas para que se corriera, pero el hombre ni se inmutó. Entonces bajó la ventanilla para gritarle. Y ahí sintió algo raro. Un frío que no tenía nada que ver con la tormenta. Era más denso, más pesado. Le apretó el pecho. Le costaba respirar. El tipo seguía mirándolo. Y Darío notó algo que lo terminó de descolocar. No parpadeaba. El agua le caía directo en los ojos abiertos. Y no parpadeaba. Los tenía fijos en él, sin expresión, sin moverse ni 1 milímetro. Había otra cosa. La lluvia le caía encima, sí, pero no le corría por la cara. No le empapaba la ropa. Era como si el agua le pegara y desapareciera. No se acumulaba, no chorreaba, no hacía charcos a sus pies. Ahí sintió pánico de verdad. Subió la ventanilla de un tirón, aceleró y lo esquivó por la derecha, rozando la banquina. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. Mientras pasaba, miró por el espejo retrovisor. El hombre dio media vuelta, lento, mecánico, y empezó a caminar, pero en dirección contraria, contra el tráfico, adentrándose en la oscuridad de la ruta. Darío lo vio hasta que la cortina de lluvia se lo tragó. No frenó más. Manejó directo hasta su casa. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos abiertos, sin parpadear, mirándolo desde la lluvia. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, prendió la radio. Las noticias locales hablaban de un accidente fatal en la Ruta 14. Un conductor había perdido el control bajo la tormenta y se había estrellado contra un árbol. Murió en el acto. Lo que lo dejó helado fue el horario. El accidente había ocurrido cerca de las 11:30 de la noche. Darío había pasado por ese lugar pasada la 1 de la madrugada. 12 horas antes de que él viera a ese hombre parado bajo la lluvia, alguien había muerto exactamente ahí. Desde ese día, nunca más agarró esa ruta de noche. Años después, cuando me contó la historia con más calma, nos pusimos a buscar información en internet. Encontramos la noticia del accidente. Había una foto del tipo que había muerto. Darío se quedó pálido apenas la vio. Me agarró del brazo y me dijo: «Es él. Es el mismo tipo que vi parado en la ruta». Tiempo después, apareció algo más. En un grupo de Facebook de transportistas, alguien contó un relato casi idéntico. Mismo tramo de ruta, misma tormenta. Un hombre parado en medio del asfalto. Otro conductor que también frenó, que también sintió ese frío en el pecho. Y cuando pasó a su lado, el tipo empezó a caminar contra el tráfico. Darío ya no habla de eso, pero cada vez que llueve fuerte de noche, lo veo mirar por la ventana con una expresión que conozco bien. No es curiosidad, no es duda, es miedo. Miedo de que eso, lo que sea que haya visto, todavía esté ahí afuera, parado en medio de la ruta, esperando a que alguien más frene. Manejo camiones desde hace más de 15 años. Mi ruta fija es la Transchaco, desde Asunción hasta la frontera con Bolivia. Es una ruta larga, recta, y de noche se pone jodida.
sobre todo en esa época, hace como 12 años, cuando todavía no había tanto movimiento. A las 3 de la mañana no veías un alma. Todo oscuro, abandonado, solo monte a los costados. Esa madrugada venía tranquilo, pasando Pozo Colorado. Conocía bien la zona, hay un parador ahí, pero a esa hora estaba cerrado. Todo estaba cerrado. Y entonces la vi. Una mujer parada al costado de la ruta, cerca del parador. Vestía una pollera oscura, larga, y tenía el pelo suelto. Me hacía señas con la mano para que frenara. No llevaba bolso, ni mochila, nada. Frené. No sé qué mierda me pasó por la cabeza. Capaz fue porque era de madrugada, porque me imaginé lo que debe ser estar ahí tirada, perdida en el medio del Chaco, más siendo mujer. En esa zona no pasa nadie a esa hora. Si no parás, morís. Eso pensé. O capaz no pensé nada. Solo frené. Subió sin decir palabra. El olor me pegó de inmediato. A tierra mojada, sí, pero había algo más. Algo químico, penetrante. Como a formol, o a algo que estuvo guardado mucho tiempo. ¿Para dónde vas?, le pregunté. Ella solo señaló adelante con el dedo. No me miró. Tenía la vista fija en la ruta. Arranqué despacio. La radio empezó a ser estática y la apagué. El silencio se volvió pesado, incómodo. Ella no se movía, no hablaba. Solo miraba adelante. Yo intentaba concentrarme en la ruta, pero el olor, ese olor me llenaba la cabina. Manejé unos 20 kilómetros así. La oscuridad afuera era total. Ni luces, ni casas, ni nada. Solo el haz de las luces del camión cortando la noche y el monte cerrado a los costados. El olor se hacía cada vez más fuerte, casi insoportable. Sentía que se me metía en la garganta. Abrí un poco la ventanilla, pero no sirvió de nada. Cuando llegué a un cruce conocido, le dije: «Acá hay un desvío. ¿Seguís para adelante o te bajo acá?» Volteé para mirarla. El asiento estaba vacío. Me quedé helado. Frené en seco. El camión se sacudió. La puerta del acompañante seguía cerrada. Cerrada. No había forma de que se hubiera bajado. Yo la habría escuchado. Habría sentido el aire. Algo. Bajé del camión. Revisé alrededor. Nada. Ni rastros, ni huellas. Solo el monte negro y el canto de los grillos. Una oscuridad que te tragaba. Volví a subir. Y ahí lo vi. En el asiento donde ella había estado sentada había barro fresco. Barro húmedo, negro, como sacado de la tierra después de la lluvia. Y el olor. Ese olor a formol y tierra podrida seguía ahí, más fuerte que nunca. No dormí esa noche. Llegué a destino con las ventanas abiertas, pero el olor no se iba. Duró días. Lavé la cabina 3 veces y nada. Recién a la semana se fue solo. 2 semanas después me quedé en el mismo parador. Estaba tomando un café cuando otro camionero, un tipo mayor que conozco de años, se me acercó. «¿Vos también la viste?», me preguntó. «¿A quién?», le dije, aunque algo adentro mío ya sabía. «A la mujer de pollera oscura, la que hace dedo cerca de Pozo Colorado». Se me puso la piel de gallina. Me contó que él también la había levantado años atrás. Misma historia. Subió sin hablar. Olía raro. Y cuando volteó a preguntarle algo, ya no estaba. La puerta seguía cerrada. Después me dijo algo que me dejó peor. Hace como 20 años, una mujer murió atropellada en ese tramo. Era de noche, llovía, y el tipo que la atropelló ni frenó. Siguió de largo. Cuando vinieron a buscar el cuerpo al día siguiente, no encontraron nada completo. Solo restos. Los animales del monte hicieron lo suyo. Nunca identificaron quién era. Desde entonces otros camioneros la vieron. Siempre en el mismo lugar. Siempre de madrugada. Algunos frenan, otros no. Los que frenan dicen lo mismo. Sube. No habla. Desaparece. Yo ya no freno más. Cuando paso por ese tramo a las 3 de la mañana y veo una silueta en el arcén,
Acelero. Miro para adelante y no volteo, porque sé que si freno, va a subir de nuevo. Y esta vez, no sé si se va a bajar.